Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Quieres saber qué es el trastorno de estrés postraumático y cuáles son sus síntomas? Bien, en este video te muestro eso y más. ¡Vamos con el video, psicocientíficos! El trastorno de estrés postraumático es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora que se experimenta o presencia. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad para adaptarse y afrontarlas, pero con el tiempo y el autocuidado adecuado generalmente mejoran. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con actividades cotidianas. Es posible que hablemos de un trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático puede aparecer después de sucesos que pueden resultar aterradores. Por ejemplo, poner situaciones donde se ponga en peligro la vida, como por ejemplo la guerra, un desastre natural, un accidente o una agresión sexual, pero a veces el evento no es necesariamente peligroso. Por ejemplo, la muerte repentina e inesperada de un ser querido también puede causar trastorno de estrés postraumático. ¿Cuáles son las posibles causas del trastorno de estrés postraumático? Los investigadores no saben por qué algunas personas tienen TEP y otras no. La genética, la neurobiología, los factores de riesgo y los aspectos personales pueden afectar si tiene TEP. Esto después de un evento traumático. El trastorno de estrés postraumático se puede desarrollar a cualquier edad y tiene sus factores de riesgo. Estos pueden ser el género. Las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollarlo, haber tenido traumas infantiles, sentir horror, impotencia o miedo muy extremo, pasar por un evento traumático que dura mucho tiempo, tener poco o ningún apoyo social después del evento, sufrir algún estrés adicional también después del evento traumático, como la pérdida de un ser querido, dolor, lesiones, la pérdida de trabajo o del hogar, también el tener antecedentes de enfermedades mentales o uso de sustancias. ¿Cuáles son los síntomas? Número 1. Volver a experimentar los síntomas, lo que se conoce como reviviscencia. Esto sucede cuando algo le recuerda el trauma y siente ese miedo de nuevo. Algunos ejemplos son los llamados flashback. Esto como si estuvieran pasando por el evento nuevamente. También se incluyen pesadillas, pensamientos aterradores. Número 2. Síntomas de evasión. Esto incluye intentar evitar situaciones o personas que desencadenan recuerdos del evento traumático. Pueden ser evitar lugares, eventos u objetos que les recuerden la experiencia traumática. Por ejemplo, si el trauma fue por un accidente automovilístico, el síntoma de evasión podría ser dejar de conducir o evitar subirse a los carros. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Además, de esta forma nos apoyas y es totalmente gratis. Recuerda que aquí es el único lugar donde vas a encontrar contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? Número 3. Síntomas de hipervigilancia y reactividad. Estos pueden causar nerviosismo o estar atento al peligro. Lo incluye sentirse fácilmente sobresaltado, sentirse tenso o al límite, entre otros. Número 4. Síntomas cognitivos y del estado de ánimo. Estos consisten en cambios negativos, en creencias y sentimientos. Los incluyen problemas para recordar cosas importantes sobre el evento traumático o incluso perder interés en cosas que antes disfrutaba. Los síntomas generalmente comienzan poco después del acontecimiento traumático, pero a veces pueden tardarse en aparecer meses o años. También pueden ir y venir, es decir, pueden estar intermitentes durante muchos años. Si tú o algún conocido o algún familiar se siente identificado con estos síntomas, es importante comentarte que necesitas atención profesional médica y psicológica. Recuerda que nada te va a ayudar como la atención profesional. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Por cierto, aquí te dejo un video que te puede resultar muy interesante. Nos vemos pronto, psicocientíficos.